Bueno, mis hermanos, el día de hoy, la semana pasada estuvimos viendo una de las dominaciones importantes, ¿cierto? Y que marcaron la historia, que solo fueron los moravos, ¿se recuerdan? Hemos estado viendo el anabaptismo, hemos estado viendo el movimiento luterano, hemos estado viendo también los moravos. Y así vamos a estar revisando toda, en este caso, la rama del protestantismo. Pero tenemos que detenernos, y esto es casi una obligación, y de hecho situarnos un poquito después de la Reforma Protestante, incluso después y posteriormente de la muerte de Lutero. Tenemos que todavía estar en el siglo XVI, y podríamos decir que este sería una de las últimas, tal vez, hechos y parte de la historia que tenemos que revisar, que justamente es en el siglo XVI, terminando casi el siglo XVI, y serían como, creería yo que esta y la próxima clase serían las últimas. Bueno, ¿qué tenemos que nosotros revisar? Esto en realidad, estos son puntos bien importantes y tal vez muy comunes y los vemos todos los días, pero es importante revisarlos. Y esto es 100% de doctrina. Mi intención no tampoco es hacer una exhortación. Y si me sale de corazón, perdóneme, pero es algo natural tal vez mío. Pero en realidad vamos a revisar lo que en este caso la Reforma Protestante abrazó y defendió y sacó nuevamente el estandarte, ¿cierto? Y defendiendo en este caso estos puntos. Por ejemplo, retrocedamos un poco en el tiempo, como aparece en la presentación, y esta recesión, ¿cierto?, que vamos a hacer es que, bueno, la Reforma Protestante recuperó conceptos esenciales, ¿cierto?, de que estuvieron privados, ¿cierto?, en ese momento en la cristiandad. Conceptos bíblicos, ¿cierto?, y apostólicos, que fueron principios fundamentales para la cristiandad de ese entonces. Eran privados, algo que no se hablaba, algo que se perdió en el tiempo y que la Reforma Protestante lo recuperó. ¿Y cuáles fueron estos principios? Bueno, el principio de la fe, el principio también de la palabra propia del Señor, la Escritura, y también la figura de Cristo fueron en este caso nuevamente recuperados. Y eso es lo que en este caso el protestantismo no inventó nada, sino que simplemente recuperó lo que la iglesia primitiva ha estado, en este caso estuvo en el tiempo enseñando, ¿cierto? La enseñanza apostólica. Y inicialmente, ¿cierto?, siempre recordamos la Reforma Protestante con los 5 pilares de la Reforma, las 5 solas, como nosotros comúnmente la conocemos, ¿cierto? Pero inicialmente fueron 3. Y estas 3 fueron parte de lo que la esencia natural de la Reforma Protestante entre Lutero y, ¿cierto?, los reformadores defendieron, que es la sola fide, la sola gratia y la sola escritura. Y tal vez, ya nosotros tal vez lo hemos visto millones y millones de veces, pero nosotros tenemos que entender algo que es crucial y es algo que para nosotros nos distancia naturalmente y nos separa naturalmente del catolicismo. Porque si hablamos nosotros del catolicismo, hermanos, tenemos que nosotros reconocer de que ellos también reconocen la doctrina de la justificación. De hecho, ellos saben qué significa la justificación. Ellos pueden entender y ellos pueden también definirnos la justificación como tal. Y de hecho, nos sorprendería a nosotros y podemos incluso decir, chuta, ¿sabes qué? Parece que creemos lo mismo. Pero tal vez, muy superficialmente, podemos ser tal vez algo similar, pero la profundidad de la doctrina es muy distinta y distante y que genera, en este caso, naturales anticuerpos contra el romanismo. Por ejemplo, y esto es algo que tal vez tendremos que recordar, se ve, ¿cierto?, en la pantalla, perfecto. La postura protestante de la justificación, y eso fue un detonante en esto. Por ejemplo, conceptos, es como algunos conceptos que lo tenemos nosotros en esta mente, lo hemos revisado, pero, por ejemplo, el extra nos, ¿cierto? Esto es una postura, ¿cierto?, que Martín Lutero junto a los reformadores defendieron, ¿cierto? Y expresaba y definía, ¿cierto?, que esta justificación era aparte de nosotros o fuera de nosotros, que nos venía de parte nuestra. Entonces esta definición inmediatamente nos genera una posición en la justificación que en la doctrina de la justificación que efectivamente vemos que no viene de nuestra parte. ¿Correcto? Vamos a ver la postura protestante. Justitium aliendium, ¿cierto?, que es una justicia ajena, ¿cierto? Estas son definiciones, recordemos que eran
fue una formación latina, ¿cierto? Una formación de un lenguaje latino y que era naturalmente en esa época se ocupaba y se utilizaba y eran, ¿cierto? Definiciones que en ese entonces los reformadores ocupaban. La justicia no nuestra, sino que también ellos la definían como la justicia de Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, todo tipo de esfuerzo donde los teólogos de la persuasión romana se reunieron con los teólogos reformados magistrales, ¿cierto? Que eran cabezas pensantes, ¿cierto? Muy ad hoc a la época, movidos en este caso por la providencia de Dios, tratando de resolver las dificultades y tratando de preservar la unidad de la iglesia, porque en un principio el protestantismo, en este caso, no surgió con la idea de separarse de la iglesia propiamente católica. Eso no fue el ánimo de Lutero inicialmente. Pero las doctrinas estaban tan definidas y estaban tan marcadas ya que no era imposible que no se generara este cisma, ¿cierto? Bueno, y la única palabra que no podían pasar, y la única palabra con la que la comunión romana se atragantó, fue con la palabra imputación. El catolicismo no puede adoptar esto, no puede definirlo, no puede defenderlo, no puede aceptarla. Pero el protestantismo, ¿cierto? La reforma protestante, sí, en este caso, lo levantó como un estandarte. En este caso, la imputación. Fuera de nosotros, ¿cierto? Una justicia que nos viene de nosotros. Imputar, ¿qué significa, cierto? La imputación o imputar significa transferir legalmente a la cuenta de alguien, considerar que algo está allí, ¿cierto? Alguien toma nuestra posición, que deberíamos haberlo tomado inicialmente. Otra tal vez postura, y dentro de las definiciones que los protestantes y reformadores, ¿cierto?, ocupaban, era el similum justus et peccator. ¿Qué significa esto? Que en latín, que simultáneamente justo y simultáneamente pecador. ¿Se da cuenta? Entonces, son conceptos que tal vez se escuchan un poquito raros en latín, ¿correcto? Pero eran doctrinas, ¿cierto?, fundamentales que nosotros hoy abrazamos también como iglesia. ¿Qué significa esto? Que podemos ejemplificarlo como podemos ser justificados por Dios no sobre la base de lo que hice, sino la base de lo que ha sido logrado a mi favor por Cristo. Por eso es la doctrina extra nos, fuera de nosotros, algo que nos viene de nosotros, posicionalmente fuera de nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces, también dentro de la postura protestante está la doble imputación, que es algo que el pastor nos ha hablado muchísimas veces, que esta doctrina habla de que mi pecado es imputado a Jesús y la justicia de Cristo, ¿cierto?, me es imputada a mí. Doble imputación. Y eso encierra la doctrina completa. Yo creo que podemos estar hablando durante años de la justicia, de la doctrina de la justificación, y todavía vamos a seguir descubriendo cosas, pero insuperables, cosas pero maravillosas que en este caso la Biblia, la palabra del Señor, la Escritura nos ofrece. Pero esto es como una especie de resumen de lo que en este caso los reformadores postulaban, defendieron, y esto fue en este caso la llave, ¿cierto? O en este caso la herramienta que en este caso los reformadores utilizaron. Pero bueno, ¿por qué le estoy dando tanto este énfasis, hermano, respecto a la postura protestante, nuestra postura, ¿cierto?, propia de nuestra iglesia también, respecto a la justificación? Porque tenemos que revisar uno de los concilios más importantes que tomó, en este caso, el nombre llamado de la Contrarreforma. Y esa Contrarreforma fue en respuesta, efectivamente, a la Reforma Protestante. Porque la Reforma Protestante abrazaba estos conceptos, defendía estos conceptos, y adicionalmente generó un ambiente político-social que llevó al revuelo, ¿cierto? Y en este caso generó varios aspectos que nosotros hoy en día tenemos que revisar. Primeramente, el Concilio de Trento fue convocado por la Iglesia Católica en respuesta a la Reforma Protestante, y recordemos que esto todo ocurrió por el líder Martín Lutero, que nuevamente estamos hablando de él, ¿cierto?, y por los otros reformadores que cuestionaban las diversas prácticas y doctrinas de la Iglesia Católica en el siglo XVI. La Reforma Protestante comenzó, y todos sabemos, con las 95 tesis, iniciando en Wittenberg, Alemania, ¿cierto?, en 1517, donde se criticaba principalmente la indulgencia y planteaba desafío a la autoridad papal y las enseñanzas del clero, las enseñanzas actuales de la Iglesia.
Ante la creciente fragmentación y pérdida de fieles en algunas regiones de Europa, ¿cierto? Y eso lo vimos nosotros en el mapa, donde vimos de donde ya el luteranismo, clases anteriores, tomó posición. Ya el luteranismo habíamos visto de que era también parte de la iglesia oficial, era el oficialismo, por así decirlo, una de las primeras iglesias protestantes oficiales. De hecho, fue la primera. Posteriormente se adicionaron más, pero fueron la que en este caso fueron las legales, por darle en este caso un nombre, ¿cierto? Entonces, ante esta desfragmentación, ¿cierto? La Iglesia Católica sintió la necesidad de abordar estas cuestiones y de reafirmar su doctrina y práctica. Algunos, en este caso, de los movimientos que llevaron la convocatoria del Concilio de Trento fueron la que estamos viendo ahí en pantallas, que son las controversias teológicas, ¿cierto? La Reforma Protestante planteó preguntas teológicas fundamentales respecto a ¿qué? A la doctrina de la justificación, la autoridad de la Escritura, la tradición, la naturaleza de los sacramentos, entre otros temas, ¿correcto? Bueno, pero la Iglesia Católica decidió abordar todos estos cuestionamientos, ¿cierto? Para clarificar y reafirmar sus enseñanzas doctrinales. Por eso se le dice, en este caso, que es una reacción, la contrarreforma. Se vio la unidad de la Iglesia, la Reforma Protestante generó naturalmente, por eso les digo yo, de que esto es algo natural, algo propio, ¿cierto? De una separación que se veía venir y que era, en este caso, cosa de tiempo, pero generó divisiones dentro del catolicismo, ¿cierto? Se apartó el movimiento, los fieles, ¿cierto? Del protestantismo y la Iglesia Católica y entre las diferentes regiones de Europa. El concilio se convocó con la esperanza, ¿cierto? Por una esperanza bien falsa, hermano, en realidad, de restablecer la unidad y abordar diferencias teológicas que habían surgido. ¿Por qué le digo eso? Bueno, más adelante vamos a ver de que en realidad no era la verdaderamente intención, sino que se sentían atacados, entonces simplemente en Trento fue una reacción. Pero no había sentido de unidad, no se estaba buscando sinceramente ese sentir, ¿cierto? Reformas internas que tal vez vieron en la Iglesia Católica es que además de responder a la Reforma Protestante, la la Católica reconoció la necesidad de abordar problemas internos como la disciplina del clero, la calidad de la educación religiosa y las cuestiones éticas. Hoy día estuvimos hablando de la ética, ¿cierto? Lo que menos había en ese tiempo, hermano, era que el clero era ético y había muchas irregularidades. Y preservar, en este caso, en lo que Trento buscaba, ¿cierto? Era preservar la autoridad papal, ya que la Reforma Protestante desafiaba la autoridad del Papa y cuestionaba la estructura jerárquica de la Iglesia Católica. El concilio se convocó para reafirmar la autoridad papal y la estructura eclesiástica, en este caso tradicional. En el concilio de Trento, la doctrina de la justificación fue un tema totalmente crucial, fue importantísimo. La posición católica sobre la justificación de la fe, como se estableció en el concilio de Trento, sostiene que la justificación es un proceso que implica la cooperación entre la gracia divina y la respuesta humana. ¿Se dan cuenta? Muy distinto a la posición protestante. Aunque la gracia de Dios es esencial para la salvación, la respuesta y la cooperación activa del individuo son también necesarias, según el catolicismo, no nuestra definición de la doctrina. En otras palabras, se enfatiza la necesidad de obras, escuchen bien, de obras y acciones humanas en la colaboración con la gracia divina. En cierta manera, el catolicismo abraza que la doctrina de la justificación es un 50-50. ¿Se dan cuenta? ¿Correcto? Bueno, el Concilio de Trento rechazó la idea protestante de la doctrina de la sola fide, uno de los pilares fundamentales en este caso de las 5 solas, ¿cierto? La sola fe, o solo por la fe, que sostiene que la fe por sí sola es suficiente para la justificación y la salvación. La posición católica, en cambio, afirma que la fe es esencial, pero debe ir acompañada de obras y de la cooperación activa por la gracia divina para lograr la justificación. En estricto rigor, hermanos, el catolicismo sí cree en la doctrina de la justificación, pero esa doctrina de la justificación es muy distante a lo que nosotros abrazamos. Y Trento reafirmó, no fue en este caso una posición de
tal vez de análisis, tal vez de crítica, tal vez a la posición actual de la Iglesia, de ese entonces, del oficialismo, del catolicismo romano, sino que simplemente fueron para reafirmar lo que ellos ya abrazaban desde antes, de mucho antes. Este desacuerdo sobre la justificación fue uno de los puntos centrales que contribuyó en la separación entre la Iglesia católica y la Iglesia protestante durante la Reforma Protestante del siglo XVI. ¿Qué otra cosa podemos ver en Trento? Concilio de Trento y la doctrina protestante de la sola escritura. También es importante, ¿cierto? Bueno, el Concilio de Trento se reafirmó y estableció la autoridad de la tradición en la Iglesia Católica. Yo creo que esto tenemos que tenerlo muy importante, hermano, porque hoy en día todavía sigue siendo tema de debates. Todavía sigue siendo tema central para ciertos. Hoy día el catolicismo está tomando mucha fuerza respecto a estas posturas, porque hay, en este caso, jóvenes actualmente, que muy dedicados a las redes sociales, ¿cierto? Al YouTube, que están reafirmando y están defendiendo, en este caso, la posición de la autoridad de la escritura, de la tradición y del magisterio dentro del catolicismo romano. Son tres fuentes de autoridad que tiene el catolicismo, distinto en este caso a la posición protestante. Bueno, el concilio sostuvo la importancia, ¿cierto?, de la Sagrada Escritura y la tradición como fuente de revelación divina. Esto fue esencialmente significativo en respuesta a las críticas de los reformadores protestantes que habían abogado por el principio de la sola escritura, solo por la escritura, ¿cierto? Sosteniendo que solo la Biblia debería ser la autoridad final en asuntos de fe y práctica cristiana, y que eso, como nosotros como iglesia reformada, sí sostenemos que solamente es por la escritura, no por la tradición, no por el magisterio o por el grupo de ancianos, ¿cierto? Que en este caso podríamos hacer un paralelo, ¿cierto? Un paralelo. Bueno, el Concilio de Trento defendió la idea de que tanto la Sagrada Escritura como la tradición eran esenciales para la transmisión fiel de la revelación divina, y afirmó que la tradición apostólica transmitida a través de los sucesores de los apóstoles, la jerarquía eclesiástica, era igualmente autoritativa y necesaria para aprender la fe cristiana en su totalidad. Y eso es tremendo, hermano. Tal vez no nos damos cuenta de esta situación, pero aquí nos está diciendo de que lo que diga el Papa o lo que diga la autoridad eclesiástica, lo que se invente o lo que se le ocurra es doctrina. Como hoy en día podemos estar hablando sabiendo que estamos siempre en las redes sociales, informándonos como buenos cristianos, ¿cierto?, de lo que está sucediendo hoy en día con la religión, con los movimientos sociales, con la política, etcétera. Tenemos que entender, y esto es muy esencial, porque hoy en día se promulgó, podría decir, el Papa autorizó en este caso una doctrina que era casar a matrimonios homosexuales. Y eso es doctrina. Y eso también ha generado mucho ruido dentro del clero, ha generado también varias reacciones de varios sacerdotes, tal vez, que no son protestantes como tal, ¿cierto? Pero sí ellos están un poco como resentidos con esa decisión. Pero según las doctrinas católicas, debería ser aceptada. Entonces es tremendo lo que está sucediendo hoy en día, ¿cierto? Bueno, el concilio enfatizó la unidad inseparable de la Sagrada Escritura y la tradición como fuentes de enseñanza de la Iglesia. Y hermano, tal vez esto podemos verlo también dentro de las mismas movimientos protestantes que hoy en día podemos ver, de la Iglesia evangélica hoy en día, de que a veces toma tradiciones como si fuesen doctrina. Y simplemente fueron enseñanzas de hombre, o opiniones personales, o sueños, o revelaciones por algún tal vez, por algún malestar estomacal, no sé. ¿Se dan cuenta? Y eso no puede ser doctrina. Un sueño, hermano, o una posición, no sé, una opinión tal vez personal, no puede ser una doctrina dentro de la iglesia. Porque se cae en este tipo de controversia donde la tradición no puede estar igual que la escritura. Nosotros entendemos que solo es por la escritura. Sola escritura, ¿correcto? Bueno, esta posición contribuyó a establecer una base sólida para la autoridad doctrinal de la Iglesia Católica y también
a delinear la diferencia teológica entre la Iglesia católica y la Iglesia protestante en relación con la autoridad y la interpretación de las Escrituras y la tradición. ¿Correcto? Bueno, ¿qué nos ofrece más, hermano? Yo creo que mientras podemos darnos cuenta de que esto no es lo que creemos, estamos observando, estamos viendo los datos del resumen, porque esto fue bien largo, hermano, y de las sesiones que hubo en Trento, pero tenemos que ver en este caso qué es lo que creen de ellos. Entonces, más adelante vamos a sacar, ustedes saben que me gustan mucho las conclusiones. El Concilio de Trento y los sacramentos, que es otro tema, pues, hermano, otro tema crucial y algo que nos separa naturalmente de esto. Naturalmente, en este caso, de la posición católica romana, ¿cierto? Del romanismo católico. Bueno, en el concilio, ¿cierto?, se reafirmó y enfatizó la importancia de los sacramentos en la vida y práctica de la Iglesia católica. Los sacramentos fueron considerados como medio de gracia, como signos visibles e instrumentos efectivos de la gracia divina que ayudan a los fieles a un camino hacia la salvación. Se escucha tan lindo, hermano, pero lo que estoy hablando yo acá es mostrándoles que esto es, a base de lo que nosotros afirmamos en la Escritura, es una herejía. Porque solo por la fe. ¿Se dan cuenta? Por eso yo doy un paso y le explico que esto no es lo que nosotros enseñamos aquí en esta iglesia, sino que es lo que el catolicismo abraza. No puede haber, ¿cierto? No puede ser que el sacramento sea un instrumento para tener una vía de salvación, hermano. Y algo que nosotros no lo vemos en la Escritura por ningún lado. Bueno, algunas de las decisiones y enseñanzas relacionadas con los sacramentos del Concilio de Trento incluyen número y naturaleza de los sacramentos. El concilio confirmó la existencia de 7 sacramentos: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, orden sagrado y en este caso el matrimonio. Estableció que estos sacramentos fueron instituidos por Cristo y que eran medios fundamentales de la gracia divina. ¿Cierto? Y eso vemos que nosotros no lo abrazamos, ¿cierto? Vemos que efectivamente existen sacramentos, pero solamente vemos 2 sacramentos. El primero, el segundo, el bautismo. ¿Se dan cuenta? Los sacramentos son ordenanzas, pero no son 7, por nada. Ni mucho menos para ganar la salvación, sino que son sacramentos en obediencia, en respuesta a la gracia del Señor, en respuesta como una orden que impuso el Señor a su iglesia. Pero no es un medio de salvación, ¿correcto? No por ser bautizado usted significa que es salvo, sino que nuestra salvación depende exclusivamente de la fe en Cristo el Señor. Bueno, ¿se dan cuenta que me sale la exhortación? Perdón. Pero bueno, efectos, en este caso de los sacramentos. Afirmó que los sacramentos eran efectivos para conferir la gracia divina y que eran esenciales para la vida cristiana. Cada sacramento tenía un propósito específico y proporcionaba una gracia particular para el crecimiento espiritual del individuo. Otro punto, la administración de los sacramentos. El concilio estableció la importancia de que los sacramentos fueran administrados por clérigos debidamente ordenados dentro de la estructura y jerarquía, en este caso de la iglesia. Esto subrayó la conexión entre la administración de los sacramentos y la autoridad eclesiástica. Rechazos de abuso y corrupción. Se abordó y condenaron prácticas abusivas relacionadas con los sacramentos y se implementaron medidas para garantizar su administración adecuada y la formación adecuada del clero. Habían irregularidades que tenían que, en este caso, ellos mismos abordar. Importante también que mencionar. Siguiente presentación, dice: Concilio de Trento frente a la indulgencia. Y esto también fue parte crucial también de la revisión en Trento del concilio, es cierto que, bueno, que la venta de indulgencia fue uno de los temas abordadísimos e importantes en este concilio. La práctica de vender indulgencia, y para los que no saben, ¿cierto?, era una cuestión que generó controversias y que había sido objeto de críticas, incluidas algunas que propio Martín Lutero había planteado en sus 95 tesis y que fueron publicadas en este caso en Wittenberg. Las sesiones de
del Concilio de Trento se reconocieron y condenaron los abusos relacionados a la venta de indulgencias. Se tomaron medidas para corregir estas prácticas y se enfatizó la necesidad de erradicar cualquier malentendido o corrupción asociada a la concesión de indulgencias. Pero no se eliminó esa doctrina. El concilio reafirmó la doctrina católica tradicional sobre la indulgencia. No la sacaron, hermano, sino que la reformaron, podría así decirlo. Ahora no sé si decirle reforma porque en realidad la deformaron y dejaron igual. ¿Correcto? Pero la magnitud de la deliberada de lo que había, ellos en el estricto rigor lo cambiaron, pero siguieron confirmando, en este caso, la doctrina. En cambio, las indulgencias se presentaron como una remisión parcial o total de la pena temporal por el pecado, concebida por la autoridad eclesiástica, y se afirmó que estaban vinculadas a la penitencia y la participación activa en la vida de la iglesia. Ya no eran monedas, ya eran en este caso penitencias y ya en este caso obras, como en este caso asistir a la misa. ¿Se dan cuenta? Y estar en todos los sacramentos. Entonces se hizo ese ajuste, pero en realidad se cambió la forma, pero no el fondo, ¿correcto? Sigue haciendo lo mismo. Bueno, al abordar la indulgencia en el Concilio de Trento, la Iglesia Católica buscaba eliminar los abusos y malentendidos asociados a esta práctica y al mismo tiempo, ¿cierto?, reafirmaba la validez de la doctrina de las indulgencias en sí misma. Este aspecto del concilio fue parte de los esfuerzos más amplios para abordar la crítica planteada por la Reforma Protestante, porque no podían tapar el sol con un dedo, tenían que asumirla, simplemente asumir el costo de lo que sucedió y reformar o deformar, no sé cómo decirlo, las prácticas dentro de la Iglesia Católica. Pero en estricto rigor sigue haciendo exactamente lo mismo. Bueno, algunos datos respecto al concilio. El ánimo del concilio era fogoso, hermanos, y también era de muy poca audiencia. No le quiero entregar los datos de cada sesión, de cada participación de los obispos en realidad, pero no hubo mucha convocación. De hecho, las primeras sesiones eran simplemente de 60 obispos. Entonces no hubo mucha convocación y tampoco no se le dio como mucho la importancia. Después las sesiones posteriores sí. Existieron varias sesiones en las cuales solo en la segunda fueron invitados representantes protestantes, pero no fueron incluidos en la agenda. No se le dio tribuna, no se le dio en este caso una opinión respecto a defender en este caso su posición, por lo que simplemente se retiraron, pues, hermano. Entonces se dan cuenta que no era un ánimo de unificar la iglesia, sino que en realidad era simplemente responder al ataque, ¿cierto? Entonces no podemos en este caso ver ese sentimiento de que muchas veces el católico romano nos critica a nosotros como protestantes que separamos nosotros la iglesia. Y eso es una de sus muchas opiniones, ¿cierto? Pero en realidad vemos que difiere Trento de lo que ellos tal vez piensan como lo fue. Bueno, y en Trento reconocieron la reacción de Lutero, ¿cierto? De que por algo, en este caso, reaccionó Lutero de la forma que reaccionó y que fue principalmente responsabilidad, efectivamente, de la Iglesia Católica. De que nunca va a haber, es como el efecto de acción-reacción, ¿cierto? Nunca va a existir un tirano si anteriormente no hubo también un gobernante irregular, ¿cierto? Nunca hubiese estado un Lutero, ¿cierto? Si nunca hubiese estado un Tetzel que en este caso sistematizó la venta de indulgencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, reconocieron también ese punto. Fue rechazada en su totalidad las enseñanzas protestantes. Ellos no estaban de acuerdo con el movimiento protestante. Entonces, cuando alguien le venga a decir que somos hermanos, no. Lamentablemente no. Mejor vaya a revisar, en este caso, las conclusiones de Trento, porque realmente no es así. De hecho, la iglesia no lo reconoce. Ahora que hoy en día quieren bajar un poco más la exigencia y sobre todo que el movimiento luterano bajó la guardia, ¿cierto? Para tener como ecumenismo, esa es otra cosa. Pero en realidad, en estricto rigor, el Trento, ¿cierto? No reconoció las doctrinas protestantes. El concilio reafirmó el uso del latín, que era el lenguaje oficial de las misas, y confirmó la comprensión sacrificial
de las misas. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Por esa razón nosotros no podemos participar de una misa. Y se lo digo como, tal vez, en nuestra posición, ¿cierto? Como lo vemos acá, el del porqué de las cosas. O sea, participar de una misa es participar, en este caso, de un sacrificio pagano. Entonces, ellos reafirmaron y confirman, no es que ellos, tal vez, ellos no están informados de esto, sino que ellos en Trento reafirmaron de que las misas es una comprensión sacrificial. Entonces, tremendo lo que sucede en eso. No podemos nosotros participar de ninguna misa, aunque fuese tal vez un invitado, aunque fuese tal vez un matrimonio, ¿correcto? Aunque tal vez sea muy linda tal vez por fuera, pero sabemos que el romanismo es perverso, ¿correcto? Entonces, bueno, Trento generó un despertar en la defensa católica romana, ¿cierto? En ciertos reinos, ¿cierto? También se despertó esta necesidad de apoyar al catolicismo en contra del propio protestantismo que estaba creciendo, porque Francia, Holanda, Inglaterra estaban respondiendo al protestantismo. Y luego hubo un acuerdo de Habsburgo, ¿se recuerdan de ese? En 1544, creo. A las fechas a veces se me van. Pero en este tratado de Habsburgo era de que el rey decidía cuál era, en este caso, la religión oficial del reino. Y muchos de los que estaban suscritos, ¿cierto?, al catolicismo pasaron al protestantismo luego de ese edicto. Pero posteriormente se revisó algo o se generó algo, una respuesta, hubo una reacción posterior negativa y que fue también lamentable y que tenemos que posteriormente revisarlo. Pero eso es para la próxima clase. Trento generó una separación aún mayor defendiendo doctrinas erradas que generan una distancia natural con el protestantismo y el catolicismo. Lamentablemente es así. Y con esto lo reafirmaron mucho más, porque antes era la esperanza tal vez de Lutero. De hecho, él murió pensando que algún día el Papa recapacitara, porque no era en este caso la intención principalmente de Lutero. Pero finalmente con Trento se afirmó el cisma y hubo mucho más distancia. Bueno, el catolicismo fue definido por los últimos siglos hasta una nueva revisión, ¿cierto?, realizada en 1960 en el Concilio del Vaticano II. ¿Qué quiero decir con esto? De que durante 4 siglos después de Trento fueron en este caso las doctrinas que la Iglesia Católica defendió. O sea, Trento, por así decirlo, trazó 4 siglos de iglesia. Hasta 1960, esto fue el siglo pasado, ¿cierto?, con el Concilio Vaticano II, que se reafirmaron ciertas otras cosas y se ajustaron a otras cosas más. Pero hubieron 4 siglos. Entonces, Trento para la Iglesia Católica es importantísimo. Correcto para el romanismo católico. Bueno, yo sé que son bastantes cosas y bastantes datos, ¿cierto? Pero en honor al tiempo, tenemos que ya ir terminando. Ahora la pregunta tal vez que podemos hacernos respecto a todos estos datos y el análisis que podemos hacer con la historia, ¿cierto? ¿Los protestantes se separaron de la iglesia verdadera? Y ahí es algo que hoy en día, bueno, hace unos minutos les dije lo mismo, de que hay un ambiente dentro de la juventud que está defendiendo la posición católica, defendiendo en este caso el catolicismo romano como tal. Y a nosotros se nos critica de que separamos la iglesia, ¿cierto? Hoy en día, de hecho, usted se va a las redes sociales, va a ver una cantidad de debates insuperables, ¿cierto?, con protestantes versus, en este caso, católicos, ¿cierto? Y siempre llegan a lo mismo. Ustedes separaron la iglesia, la iglesia oficial la separaron en 2. Pero vemos, hermanos, de que nosotros, primeramente, esta es una separación totalmente sana, natural. Es una reacción como tal vez Cristo se separó también de los fariseos, que eran el oficialismo propio.
de ese entonces, ¿cierto? En Jerusalén. No se podía, en este caso, ajuntar o obligar que estas dos posiciones, estas dos doctrinas, que son dos extremos y polos opuestos, podían ser reconciliadas. Era, en este caso, impensado, porque el protestantismo como tal no podía dejar, dejar, ¿cierto?, pasar a llevar la doctrina fundamental de la justificación, la doctrina fundamental de la fe, la doctrina fundamental de la gracia. Porque si lo hacemos, pasamos a llevar la cruz, pues, hermano. Pasamos a llevar en este caso de que todo es por nuestras obras. ¿Hay algo bueno en nosotros? ¿Hay algo que podemos aportar en nuestra salvación? Se dan cuenta de que por esta razón nosotros estamos en contra y como naturalmente en contra, ¿cierto?, de las doctrinas católicas. Porque es algo que nosotros vemos en la Escritura que es una herejía. Y siempre sacamos las conclusiones, a veces ustedes me preguntan, y hermano, ¿y somos hermanos de los moravos? ¿Somos hermanos de los luteranos? Y yo le había dicho que sí. Ahora una pregunta, bajo todo esto que revisamos, ¿somos hermanos con los romanos, católicos romanos? Y ahí les tiene que salir, pero de aquí tenemos que tiene que salir de nosotros, pero inmediatamente, porque nuestro corazón protestante tiene que decir inmediatamente no. De hecho, nuestra confesión de fe lo declara como el propio anticristo. Entonces, la perversión, hermanos, católica es tremenda. Ha dejado estragos por todos lados. Y de hecho, nuestro país hoy en día también está condicionado culturalmente por el propio catolicismo. La gente hoy en día, usted dése una vuelta tal vez por todas las costas de nuestro país, en cada costa, en cada puerto, en cada caleta, hay una capilla. Y son totalmente fieles en cultos, en misas, en honor a la Virgen, etc. Siempre hay fiestas, ¿cierto?, costumbristas, porque el catolicismo está arraigado en nuestra cultura. Ahora tenemos que nosotros seguir predicando el Evangelio y tenemos que seguir defendiendo las doctrinas fundamentales como la justificación por la fe. Y como ven ahí, en la presentación, de hecho, si ustedes ven fijamente o con detención, ahí no son personas tal vez que están pasándola bien, sino que es un conflicto violento, bélico. Y que justamente vamos a revisar la semana que viene la guerra de los 30 años. Así que abro micrófono, como dice el pastor. Dudas, consultas, preguntas, aportes, tal vez algún comentario, mi hermano.